Bautista. Dice San Juan 3, vamos a leer de los versículos 1 al 8. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Siéntese, hermano, por favor. El Señor Jesús, hermano, es visitado por un hombre llamado Nicodemo. Y Juan, hermano, nos dice qué clase de hombre era Nicodemo. Y dice así que este hombre era un principal entre los judíos. A pesar de que era un principal entre los judíos, este hombre reconoció que en Jesús había algo que no había en cualquier hombre. Este hombre reconoció que en Jesús había cualidades que solo las puede haber en aquellos hombres en los cuales Dios está con ellos. Por eso dice ahí en el versículo 2, dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, hermano, tuvo la valentía de reconocer, de ir hacia un hombre que tenía algo que él no tenía. Nicodemo tuvo el valor de reconocer que aunque a pesar de que él era un principal entre los judíos, entre los religiosos, entre los fariseos, pudo entender que este hombre que había llegado a este mundo poseía algo que solamente tienen los hombres con los cuales Dios está. Y este hombre dice que vino de noche con Jesús, tal vez por esconderse de los demás fariseos, de los demás principales, tal vez por temor a ser señalado por ir y buscar a Jesús, pero su imperiosa necesidad de Dios lo llevó a buscar a Jesús, y él buscó el momento tal vez en el cual podía evadir el ser señalado, el ser juzgado, porque iba y hablaba con Jesús. Y va con Jesús y habla con él. Y una vez que Nicodemo le dice a Jesús quién es, un hombre de Dios,
Jesús inmediatamente le responde diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no llega como llegaron otros hombres a Jesús preguntándole qué es necesario hacer para entrar en el reino de los cielos. Nicodemo no llega como otros hombres mostrando una imperiosa necesidad de Dios por su pecado. No, pero Jesús, hermanos, sabiendo cuál era la necesidad primordial de Nicodemo, Jesús es que lo primero que le dice, que si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo no se presenta como un pecador, ni era conocido como un pecador, tal vez como muchos hombres que habían venido delante de Jesús a recibir perdón. Nicodemo tal vez venía a preguntarle a Jesús de dónde él había salido, no sabemos. Nicodemo tal vez quería preguntarle cómo es que en él había este poder de Dios que se manifestaba con señales y prodigios. No sabemos cuál era la razón precisa, porque la palabra no nos dice exactamente a qué iba Nicodemo. Dice que lo fue a buscar de noche. Y nosotros entendemos que si fue así es porque él vio en Jesús algo especial que no había visto en otros hombres. Y Nicodemo va a investigar cómo es que Jesús tenía este poder, de dónde Jesús sacaba estas palabras, de dónde es que Jesús tenía esta sabiduría. Pero vemos que Nicodemo inmediatamente es encarado con su condición y Jesús le dice que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Inmediatamente después de lo que Jesús le dice, Nicodemo contesta al Señor y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo que me llama la atención, mi hermano, es que Nicodemo no cuestiona la demanda de Jesús. Nicodemo no cuestiona lo que Jesús le estaba diciendo como requisito para entrar al reino de los cielos. Nicodemo va completamente convencido de que lo que el Señor le diga, eso es. Nicodemo no le dice, oye, ¿qué es esta doctrina que tú traes? ¿De qué me estás hablando de ese nuevo nacimiento? ¿De dónde viene eso? Demuéstrame con las Escrituras que el hombre para entrar en el reino de los cielos necesita nacer de nuevo, ¿no? Nicodemo no cuestiona las palabras de Jesús, pero sí ve en su vida impedimentos para que esto suceda. En su limitada comprensión, Nicodemo dice, ¿cómo es esto? Porque Nicodemo no entendía las palabras de Jesús. Nicodemo no comprendía qué le estaba diciendo Jesús cuando Jesús le decía que naciera de nuevo. Y él, hermano, cuando escucha estas palabras, inmediatamente empieza a ver los impedimentos que hay en su vida. Y el primero que ve, o del que él se percibe que es el primer impedimento para nacer de nuevo, es que él ve su edad, porque era un hombre ya de edad. Y dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Y siempre, hermano, que el hombre se encara con Jesús y ve la demanda que Dios hace para el hombre para ver al reino de los cielos, que es el nuevo nacimiento, el hombre inmediatamente se encuentra o inmediatamente vienen a su mente aquellas cosas que no le permiten
que suceda esto en su vida. Nicodemo era su edad, en otras personas tal vez puede ser su pecado, el cual el hombre lo señala tal vez como mentira, tal vez como ladrón, tal vez algún vicio, tal vez avaricia, tal vez mentira, tal vez tantos pecados que hay que son impedimento para que el hombre pueda nacer de nuevo. Tal vez cuando nosotros nos encaramos con la realidad que Nicodemo encaró, dijimos, Señor, pero ¿cómo puede ser esto si yo practico tales cosas? ¿Cómo puede ser esto si yo difamo, si yo miento, si yo hablo contra mi hermano? ¿Cómo podré yo nacer si estoy viviendo una vida de pecado? ¿Cómo es que yo puedo nacer de nuevo con este impedimento? Y para entender, hermano, el nuevo nacimiento y para comprender en lo que consiste el nuevo nacimiento, tenemos que entender lo que es el nuevo nacimiento. Tenemos que entender lo que Jesús le estaba diciendo. Y en el versículo 5 Jesús dice que le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como que se empezó a aclarar la mente de Nicodemo, como que el Señor Jesús empezó a aclarar su mente y decirle: mira, esto no se trata de una obra carnal, esto no es un acto de la carne, esto no está en la capacidad humana. ¿Sí? Esto no es un acto el cual el hombre, o una necesidad la cual el hombre pueda suplirse a sí mismo, sino que es necesario nacer de agua y del Espíritu, le dice Jesús. Y generalmente, hermano, cuando nosotros leemos este texto, muchas veces creemos que Jesús se está refiriendo al bautismo en agua y a la llenura del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas. Muchos cristianos, cuando leen este texto, creen que a eso se está refiriendo el Señor, para lo que es nacer de agua y del Espíritu. Y la gente cree que se refiere a eso, a que vienes al Señor Jesús, te arrepientes y te bautizas, y el Espíritu Santo viene y te sella con sus dones, y creen que eso es nacer, sí, de nuevo. Pero ¿qué pasa, hermano? En la Biblia nos encontramos un texto que se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36 de Ezequiel. Y vemos, hermano, algo que trae más luz en referencia a lo que Jesús estaba diciendo. Ezequiel 36, versículos 25 y 26 y 27, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Al parecer, hermano, Jesús lo que le estaba diciendo a Nicodemo, el nacer de agua y de espíritu, le está diciendo: ¿sabes qué necesitas? Sí, ser limpiado. Nicodemo, para nacer de nuevo, el nuevo nacimiento no se puede operar si primeramente no eres limpiado por Dios. Y dice el Señor ahí en el versículo 25: esparciré sobre vosotros agua limpia,
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. No hay nuevo nacimiento si no hay limpieza. No hay nuevo nacimiento, hermanos, si Dios no quita de nosotros aquello que está robando lo que a Dios le corresponde, una genuina adoración. Y ídolo no es solamente una imagen de bulto, una pintura, hermano, porque el hombre idolatra muchas cosas. Y un ejemplo nos lo da Pablo cuando dice que la avaricia es idolatría. Entonces el hombre, hermano, idolatra el pecado. El hombre le rinde culto al pecado. Dios, hermano, nos limpia de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos darle al Señor una adoración genuina. La adoración genuina es recibida solo de aquellos que han sido limpiados en su alma de sus pecados y que han sido limpiados de todos sus ídolos. Dice enseguida, y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquí es donde se marca la diferencia. Aquí es lo que Jesús está diciéndole a Nicodemo. ¿Sabes qué? Es necesario que seas limpiado. Es necesario que yo ponga un espíritu nuevo dentro de ti. Es necesario que mi mismo espíritu lo ponga dentro de ti. ¿Con qué propósito? Si Dios nada más nos lavara y no nos regenerara en nuestro espíritu y no pusiera su espíritu dentro de nosotros, jamás podríamos andar en obediencia a Dios. Por eso dice ahí, y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Si Dios, hermano, nos limpiara nada más de nuestros pecados y no nos regenerara en nuestro espíritu y no pusiera su espíritu dentro de nosotros, jamás podríamos andar en obediencia en este mundo y por consiguiente no nos diferenciaríamos de la gente del mundo, de los que no han nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es una obra completa. El nuevo nacimiento, hermano, no nada más es limpieza, es regeneración de un espíritu nuevo dentro de nosotros y es su Santo Espíritu habitando en nosotros para andar en obediencia a Dios. Mientras su Espíritu Santo no habita en nosotros, mientras Dios no limpia nuestro espíritu, nos regenera, es imposible que el hombre ande en obediencia a Dios. ¿Sabe que mucha gente viene a la iglesia? Y aunque vienen y hacen una confesión de fe y piden perdón, porque es que ellos, hermano, no pueden permanecer. Porque es que un día vienen y de corazón claman a Dios. Y la gente sale de aquí, hermano, sin cargas, porque Dios perdonó ese momento sus pecados. Pero sabe que hay gente que no le permite a Dios hacer una obra completa en su vida, porque no le permiten a trabajar a Dios en su interior, no se dejan regenerar por Dios, no dejan que el Espíritu Santo esté trabajando en su vida. Y un día están aquí y lloraron y se emocionaron y dijeron que sí aceptaban a Cristo, pero al otro día los encontramos afuera, hablando igual, comportándose igual, cometiendo los mismos pecados, volviendo a sus ídolos.
porque en ellos no ha ocurrido el milagro del nuevo nacimiento. Porque en su corazón no es un corazón limpio para con Dios. Porque ellos no han permitido a Dios trabajar en su vida desde ese día que le decían que era su Señor. El único que puede regenerar nuestro espíritu y poner un espíritu nuevo dentro de nosotros es Dios. Por eso es que el Señor Jesús le dice a Nicodemo, mira, espérate, lo que te quiero decir es esto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ya eres un viejito, así te vas a quedar viejito. No te preocupes por eso. Ni te emociones que te voy a rejuvenecer, vas a seguir viejito. Pero con limpieza de pecados y con un nuevo espíritu dentro de mí, para que puedas andar en obediencia a mí, para que puedas caminar en mis pasos, para que puedas ir en pos de mí y pongas por obra todo lo que yo hoy te digo. Amén. Sin limpieza es imposible que ocurra el nuevo nacimiento. El hombre tiene una necesidad de ser limpiado para poder acercarse a Dios. Porque nadie que tiene pecado se puede acercar a Dios si primeramente no es limpiado de su pecado. Y el salmista, hermano, el rey David en el Salmo 51 y el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo. El hombre necesita reconocer que ha pecado delante de Dios y que necesita ser limpiado por Dios mismo. Porque no hay un medio por el cual el hombre pueda autolimpiarse. No hay manera que el hombre pueda limpiarse a sí mismo. Las doctrinas del mundo, las filosofías del mundo le enseñan al hombre que si empieza a practicar ciertas, ¿cómo se dice? Actitudes, si empieza a tomar ciertos hábitos, se va a autolimpiar. ¿Sí? A través de la meditación, a través de ciertos actos que puedan producir en ellos limpieza, dicen que el hombre se puede limpiar a sí mismo, y el hombre se engaña a sí mismo creyéndose que solo se puede limpiar. Pero si Dios no rocía agua, el hombre no puede limpiar su pecado. Si no eres rociado por Dios, el hombre no puede limpiar su pecado. Y Job, hermano, Job en el capítulo 14 dice, y versículo 4, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Dice Job, y enseguida dice, nadie. La inmundicia del hombre, no hay manera que el hombre se la quite de encima. El pecado del hombre, no hay manera que el hombre se lo quite de encima. El salmista en el Salmo 51, ¿sí?, entendiendo esta necesidad de limpieza, el rey David dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjese cómo el salmista no dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener un corazón limpio? Señor, ¿qué tengo que hacer para ser purificado, para ser limpio? No. El salmista entiende que solo Dios es el que puede limpiar su vida. Por eso dice, purifícame, lávame, límpiame, limpia mi corazón. Y el hombre, hermano, tiene que entender y tiene que saber que el hombre no se puede limpiar
a sí mismo, que no hay acto que el hombre haga para que el hombre pueda limpiarse a sí mismo. ¿Por qué es necesario, hermano, que el hombre sea limpio? ¿Por qué es necesario que el hombre busque la limpieza que solo Dios puede dar? Porque si no estamos limpios, no podemos entrar en la presencia de Dios. Y el salmista en el Salmo 24 declara lo siguiente y dice, versículos 3 y 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Usted sabe qué es el monte de Jehová? ¿Sabe lo que simbolizaba el monte de Sión? La presencia de Dios. Por eso el salmista, acordándose de esto, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá estar en tu presencia? Diciendo, y dice, ¿y quién estará en tu santo lugar? Y enseguida dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Usted y yo, cuando conocimos del Señor, sabíamos que no podíamos entrar a su presencia como estábamos. Usted y yo entendimos y dijimos, ¿cómo voy a venir y presentarme delante de Dios así como soy? ¿Podrá Dios perdonarme? La gente hasta llega a dudar si Jesús podrá perdonar todas sus manchas, todas sus impurezas, todo su pecado. Llega a ser tal el pecado del hombre que el hombre lo ve con un impedimento tal que dice, Dios no tiene para mí perdón. Porque he hecho tanto malo, porque he hecho tanto daño a tantas gentes tal vez. Pero en Dios hay limpieza, tanto para el más pecador como para el menos pecador. Pero al fin todos pecadores y todos necesitados de limpieza. Al fin todos con necesidad de Dios y con necesidad de ir a su presencia para ser limpiados. Nicodemo era un hombre que empezaba a entender que Dios por medio de Jesús le estaba revelando lo que era el nuevo nacimiento. Nicodemo empezó a recibir luz de Jesús. Nicodemo empezó a entender que su prioridad era ser limpio delante de Dios, que que él creía que andaba en obediencia a Dios, que él creía que todos esos años de su vida religiosa había vivido agradando a Dios, pero ¿qué pasa? Se da cuenta de que no es así. Por las palabras que Jesús le acababa de decir, él necesitaba nacer de nuevo, y necesitaba nacer del agua y del Espíritu. Necesitaba que Dios pusiera un corazón de carne y quitar el corazón de piedra que él tenía. Necesitaba que Dios limpiara su espíritu, regenerara su espíritu y pusiera el Señor su espíritu dentro de él. El Señor Jesús dijo que el espíritu, dice, sopla y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Dice el Señor, así es todo aquel que ha nacido de nuevo. El Espíritu ha soplado y no supiste ni cómo, pero el Espíritu sopló. El Espíritu hizo una obra que no comprendimos, que no pudimos saber cómo, pero el Espíritu obró en nosotros. Ese es el que ha nacido de nuevo, aquel en el cual el Espíritu Santo está trabajando y está perfeccionándolo y está regenerándolo cada día. Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente, trabajando en los hombres y las mujeres que una vez dijeron, Señor,
Yo necesito ese nuevo nacimiento, yo necesito ser limpiado. Juan, hermano, el apóstol Juan dice, en 1 Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El nuevo nacimiento, hermano, es una limpieza total. El nuevo nacimiento es una obra completa de Dios y completamente hecha por Dios. La mano del hombre no interfiere. La mente del hombre no interfiere. Las ideas del hombre no interfieren. El hombre no aporta ninguna buena idea para que usted y yo podamos nacer de nuevo. Cuando usted nació de nuevo, usted no le aportó ninguna buena idea al Señor para su conversión, para hacerlo una nueva criatura. Él hizo todo. Porque el Espíritu sopló. Porque Dios sopló y Él fue el que hizo la obra. Y nosotros, tal vez sin darnos cuenta, otros tal vez pasamos por un momento de una grande emoción y Dios nos pudo haber mostrado una visión en ese momento, y Dios nos tomó un momento tal vez, o por unos días, que nosotros dijimos, verdaderamente es que Dios ha perdonado mi vida. Pero en otros no fue así. En otros simplemente dicen, algo pasó y dice la Biblia que yo tengo fe, y lo crea y lo confiese, y yo lo confieso. Y también nacieron de nuevo, porque creyeron. Amén. El Espíritu Santo sopla como Él quiere en la vida de los hombres. Y Dios en algunos hombres tiene que traer a su vida cosas para que traigan convicción a su corazón, para que su fe pueda crecer y ellos puedan aceptar lo que Dios ha hecho en su vida y puedan, por consiguiente, vivir una vida de consagración a Dios. Hay hombres y mujeres que simplemente dicen, Dios dijo y yo lo creo. Yo creo que hoy Él me ha limpiado. Yo creo que hoy Él ha escuchado mi oración de corazón. Y creo que Él hoy ha regenerado mi espíritu y me ha hecho una nueva criatura. Pero de igual manera el Espíritu sopla en unos como en otros. El apóstol Pedro, hermano, hace una explicación en su epístola. Primera de Pedro, capítulo 1, y versículo 23, dice el apóstol Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aquí el apóstol Pablo, hermano, trae más luz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le está diciendo, hermano, el Señor a Nicodemo? Que somos renacidos de una semilla incorruptible, incontaminable, ¿sí? Pero que eso sucede por la palabra de Dios. ¿Cómo es que usted se convirtió al Señor? Porque escuchó la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo Nicodemo? Escuchando las palabras de Jesús, lo que Jesús le decía. Para renacer de nuevo, hermano, se necesita escuchar la palabra de Dios, siendo renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, una semilla nueva, un espíritu nuevo por la palabra que un día escuchamos. El hombre no puede nacer de nuevo si no escucha la palabra. No hay hombre que diga, yo he nacido de nuevo y eso que no escuché la Biblia, eso que nunca me han hablado. No.
El milagro del nuevo nacimiento viene de la exposición del hombre a su palabra. Nicodemo, cuando fue a hablar con Jesús, quedó expuesto a las palabras de Jesús. Nicodemo, cuando fue a Jesús, fue a escuchar a Jesús. Y por sus palabras es que Nicodemo pudo experimentar esta regeneración, que es el nuevo nacimiento. Nosotros, un día nacimos de nuestra madre, engendrados por nuestra madre y nuestro padre. Pero hubo un momento en nuestra vida que fuimos regenerados por Dios, que renacimos a una vida nueva en Cristo Jesús. Hubo un día que Dios trabajó en nosotros y puso en nosotros un espíritu nuevo y puso en nosotros un corazón nuevo. ¿Para quién? Para Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios quería que sus palabras estuvieran en nosotros. Mire, regrésese a Ezequiel 36. Versículo 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongas por obra. Cuando usted le pregunte a alguien, hermano, si ha nacido de nuevo, si alguien le dice que ha nacido de nuevo, se tiene que ver esto en el nuevo nacimiento. Alguien que anda en obediencia a Dios, alguien que guarda los mandamientos de Dios y que todos los mandamientos de Dios los pone por obra. Si usted ve que alguien le dice que ha nacido de nuevo y todavía tiene como práctica el pecado, todavía tiene como práctica mentir, robar, adulterar, emborracharse y todas esas cosas, la idolatría, es que él no ha nacido de nuevo. La razón del nuevo nacimiento, la razón de que Dios nos limpie, la razón de que Dios ponga su espíritu dentro de nosotros, es para que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. ¿Cómo se ponen por obra? Cuando la gente empieza a ver nuestros frutos. Cuando la gente empieza a ver la transformación que ha hecho Dios en nosotros. Cuando la gente empieza a ver que nuestro caminar ahora es distinto al caminar que ellos llevan. Ese es el que ha nacido de nuevo. Ese es en el cual el Espíritu sopló y inició una obra la cual ha comenzado desde ese día y hoy sigue el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Por eso el Señor lo dejó. Por eso es que lo dio como las arras. El que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, el que nos redarguye de juicio, de pecado. Ese es el que ha nacido de nuevo. En el libro de Daniel, si me acompaña usted al libro del profeta Daniel, enseguida de Ezequiel, capítulo 12 y versículo 10. Daniel está por terminar su libro, hermano. La revelación de que Dios le da a Daniel está por ser cerrada. Y en el versículo 8 dice Daniel: y yo oí, mas no entendí, dije: Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas
y selladas hasta el fin del tiempo. Pero fíjese lo que dice en el versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Sabes qué, Daniel? A lo mejor no vas a entender toda esta profecía, pero date cuenta de que muchos serán limpios. Y escuche, la palabra muchos no es todos. La palabra muchos no es todos, pero sí muchos serán emblanquecidos y purificados. Nosotros somos esos muchos. ¿Sabes qué, Daniel? A lo mejor no has entendido toda esta profecía. A lo mejor no has entendido el fin de los tiempos. A lo mejor no has entendido lo que va a pasar. Pero quede claro esto, que en aquel tiempo muchos van a ser emblanquecidos, muchos van a ser limpiados, muchos van a ser purificados. Pero también los impíos seguirán procediendo impíamente. Oye, hermano, a usted y a mí nos toca ser de los entendidos, los que comprenderán. Hoy usted y yo somos los que escuchamos esta palabra y pudimos entender y comprender. Y pudimos decirle al Señor, sí te acepto. Nicodemo pudo entender. Nicodemo no cuestionó nada de lo que el Señor Jesús le dijo. Ninguna de sus palabras la cuestionó. ¿Por qué? Porque él entendió. Porque él comprendió lo que Jesús le estaba diciendo. Él entendió que él necesitaba nacer de nuevo. Él entendió que su religión no era suficiente para limpiarlo, que su conocimiento no era suficiente para limpiarlo, que su experiencia no le iba a traer limpieza, sino solamente el que el Espíritu Santo soplara en su vida. Dios ha tenido grande misericordia de nosotros. Al permitir que hoy estemos aquí, al permitir que hasta este día andemos en obediencia a Él, obedeciéndole a Él, procurando andar en sus estatutos y poniéndolos por obra. Porque su Espíritu Santo aún trabaja en nosotros. Porque la obra que un día empezó el Señor, dice su palabra, la va a perfeccionar. Pero sabe que un día sopló el Espíritu Santo en usted y en mí, y nacimos de nuevo. Ni supimos cómo, ni tal vez lo hemos entendido hasta ahora, pero cierto es que un día Dios tuvo a bien hablar a nuestra vida. Cierto es que un día quedamos expuestos a su palabra y no fuimos duros de servir, no endurecimos nuestro corazón, sino que le dijimos, bueno, Señor, yo reconozco que necesito perdón y buscamos el perdón de Dios. Yo reconozco que necesito limpieza y el Señor limpió nuestro corazón. Y yo reconozco que solo no puedo vivir la vida que quieres que yo viva. Y el Señor ha venido caminando con nosotros desde el día que lo conocimos, desde el día que lo aceptamos. El Señor no nos ha dejado de su mano. Amén. Póngase en pie.